con la idea de conseguir su primer campeonato de pilotos, o sea, volverse campeones mundiales de Fórmula 1. Lando Norris, Oscar Piastri, uno de los dos va a ser campeón mundial esta temporada 2025, pero parece que ninguno lo desea realmente, Cata. ¿Qué tal, amigos de Acelerando? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fórmula 1 de Acelerando. En este capítulo vamos a estar hablando del Gran Premio de Monza, un gran premio que tuvo muchas repercusiones, especialmente por el actuar de un equipo de McLaren en esta ocasión, pero para hablar sobre todo lo que sucedió en todo el fin de semana de carrera, estoy como siempre con Catalina Sequeiros. Hola Cata, ¿cómo estás? Buenas noches, Micaela. Buenas noches a todos. Bueno, venimos de un gran premio, del Gran Premio de Monza, este circuito que ha estado desde los comienzos de la Fórmula 1, un circuito histórico, pero que yo creo que nos dejó con ganas de un poquito más, una carrera más o menos lineal. Yo creo que el comienzo estuvo espectacular y el final un poco con el tema de los McLaren, pero bueno, yo creo que vamos a hablar de un poco más adelante del tema de la degradación, que yo creo que fue impresionante, como no hubo prácticamente degradación este fin de semana, así que vamos, Micaela. Quiero iniciar, Cata, el podcast con la parte de la clasificación, porque desde ahí ya teníamos sorpresas, especialmente con la pole, porque resurgió Max Verstappen, le pusieron algo al monoplaza de Max, él lo aprovechó al máximo, hizo la pole y dejó a los McLaren en segundo y en tercer puesto, pero lo que hizo Max Verstappen este fin de semana inició en la clasificación y la clasificación estuvo muy, pero muy buena, ¿no, Cata? Recordándonos mucho cómo fue el 2022 y el 2023, o sea, sacando diferencias increíbles, nunca antes vistas, y sobre todo con los McLaren, que están unos aviones este año, así que es de aplaudir y esperemos que siga así lo que queda de temporada para ver una lucha hasta el final. A otro piloto que veíamos también en los primeros puestos para alargar el día de domingo era Charles Leclerc con el Ferrari. A Lewis Hamilton en realidad también lo vimos un poco peleando en clasificación, pero lamentablemente tuvo una penalización por el Gran Premio pasado que lo llevó a alargar en el puesto 10 recién para el día domingo, ¿no? Entonces, a pesar de eso, los Ferraris estuvieron con un desempeño, digamos, bueno, al menos en su carrera en casa, donde los tifosi era una locura ver a la gente de Ferrari, fanáticos de Ferrari, también en este circuito. Muy buena carrera, cabe destacar que, o sea, era su carrera de casa, tenían que lucirse y la verdad es que lo hicieron bastante bien, teniendo en cuenta con quiénes iban y sobre todo cómo estaban los autos de este fin de semana. Especialmente Leclerc al inicio de la carrera, ¿no? Que vimos ahí que de pronto salió bastante agresivo con Piastri especialmente. Le quitó la posición a Oscar Piastri, pero Oscar Piastri está en un McLaren, está en un avión, no hay manera de pararlos a esos autos, excepto este fin de semana que Max Verstappen supo sacar adelante, porque Max Verstappen, hablábamos con vos, Micaela, es uno de esos corredores que aunque esté en la cola allá atrás en el fondo de los puntos, él va a darlo todo para llegar a estar en el puesto número 1 y pocos corredores vemos así hoy en día, entonces increíble. Ese deseo, esa ambición de conseguir los puntos, de luchar por un campeonato y no simplemente rendirse así como así, que creo que también es lo que hizo McLaren en este Gran Premio de Monza. Vieron a un Max Verstappen que vino con todo desde clasificación, terminó sacando más de 20 segundos en la carrera a los dos McLaren, pero creo que desde el inicio McLaren fue como que se rindió ante Verstappen, ¿no? No vi nunca una lucha ni siquiera desde parte del equipo con el tema de las estrategias. Fueron muy tibios, están muy tibios, no solo en ese tema, sino un poco en el tema Lando Norris, Oscar Piastri, pero, o sea, Max Verstappen, como bien decís, Micaela, o sea, si puede robar ese punto, él lo va a robar ese punto. Lo hemos visto 1.000.000 de veces con las vueltas rápidas, o sea, cuando daban puntos a las vueltas rápidas, o sea, es impresionante. Y además teniendo en cuenta que, sigue en la pelea del campeonato porque todavía no está definido, no han cerrado su campeonato. Oscar Piastri no se ha coronado todavía, por así decirlo, o el que vaya a coronarse, pero, o sea, es muy difícil que Max Verstappen pueda llegar a ganar este campeonato. Max Verstappen para ganar este campeonato, que todavía tiene chances, pero sus chances se reducen a que tendría que ganar
todas las carreras de aquí hasta el final de la temporada y que Piastri y Norris estén turnándose constantemente, en el mejor de los casos, entre segundo y tercer puesto. Pero que Max Verstappen gane todas las carreras que restan, yo lo veo complicadísimo. Yo lo veo muy complicado, sobre todo que vienen circuitos que no le favorecen al Red Bull, vienen circuitos muy difíciles para él. No lo veo imposible. La verdad es que con Max Verstappen uno nunca sabe, pero tenemos que tomar en cuenta su rival, que es McLaren, que ha venido muy bien este año y con los dos corredores. Y yo quiero hablar un poco más de ese tema de McLaren. Quiero preguntarte tu opinión sobre lo que sucedió, que lo que fue es que ya iban 40 y tantas vueltas con las mismas llantas todos los corredores y estaban esperando el safety car y decidieron entrar a boxes. Primero entró Oscar Piastri la primera vuelta y a la otra vuelta entró Lando Norris y hubo un problema en los boxes y Lando Norris hizo como 6-7 segundos en los boxes y perdió el segundo lugar con Oscar Piastri. Y McLaren luego, cuando sale Lando Norris, le pide a Piastri que cambien, que inviertan las posiciones y que le devuelva el segundo lugar a Lando Norris. Piastri sonó molesto, a mí me dio la impresión de que estaba molesto, de que tenía que devolver. Claro, o sea, él también sigue peleando el campeonato, le puede descontar puntos a Lando Norris, pero, o sea, ¿cómo tomas esa decisión? O sea, ¿qué opinas de lo que hizo McLaren de pedirle a Oscar Piastri que devuelva la posición? Es mortal en Fórmula 1. O sea, tenemos que el récord está por debajo de los 2 segundos, 1.80 y tanto, entonces uno de 5.9 es terrible, especialmente para McLaren, que está con esta pelea por el campeonato. Ahora, también está el factor de lo que decís, la degradación. A mí me parece, no sé ni cómo expresarlo, pero me parece impresionante que un neumático medio, que el segundo más hablando de la gama de Pirelli, esté durando más de 40 vueltas. O sea, la gente que tuvo que entrar, o sea, los pilotos que entraron ya en la parte final lo hicieron porque por reglamentación tienen que tener los dos compuestos. Si no, hubieran ido fácilmente a una parada. Esteban Ocon, por él no paraba. O sea, ya le faltaba una vuelta y entró porque tienen que entrar. Pero lo que sucedió, ya entrando un poco más al tema de lo de Norris, Piastri, la decisión de McLaren, es algo que es muy difícil ponerse a un solo lado porque ambas partes tienen como que una defensa a la vez muy buena y con mucho sentido para ambos, ¿no? Pero poniéndome del lado de Lando Norris, sí, él estaba con prioridad y está bien, el error no fue de él. Pero más creo que empatizo con el lado de Oscar Piastri de decir lo que sucedió no es una cuestión que sea su culpa, entonces él no tiene por qué asumir las cosas y él no tiene por qué ceder el espacio a Lando Norris por un error que no fue de él y que tampoco fue de Lando Norris, pero especialmente que no fue de él. O sea, sabe McLaren que siempre va a terminar en el top 3. 1-1-2, 2-3, va a terminar siempre ahí, entonces están muy cómodos en su lugar. Y todavía están muy tibios y no quieren tomar esa decisión de, ok, de acá hasta el final vamos a apoyar a Oscar Piastri. ¿Por qué? Porque los dos todavía siguen en pelea. Son 31 puntos que se llevan entre los dos y se los pueden descontar en las siguientes carreras. Pero como vos decís, Micaela, los dos tienen un punto de vista muy válido los dos. El lado de Lando Norris no fue su culpa, pero es algo que pasa en las carreras. Y pasan y tenés que aprender a sobrellevarlo. Pero tampoco me gustó que McLaren le digan, ¿no? Oscar, acordate de lo que pasó en Hungría cuando Lando también te cedió el puesto. O sea, después de esto entonces están mano a mano y acá va a ser al muere. Claro, entonces, y yo creo que esto hablábamos con Micaela justo antes del podcast, que es una bolita que se está haciendo y está haciendo más grande y más grande y más grande de problemas que viene arrastrando McLaren con este tipo de situaciones y que en algún punto va a estallar, va a explotar, porque Oscar Piastri no va a aguantar más y yo creo que Lando Norris menos. Y sobre todo en este punto en donde los dos pueden ganar el campeonato y McLaren no va a decidir y no va a tomar esas decisiones porque ni Zak Brown ni Andrea Stella van a decir, ok, nos vamos con este, porque se le van a venir acá todos los fans de uno o del otro. Y además que todavía pueden pelearse los dos. Entonces yo creo que McLaren está en un punto muy crítico en donde ya no sabe qué hacer para dejar a todo mundo contento y nunca va a tener a todo mundo contento. Siempre va a haber alguien que se va a molestar. Yo sé, no fue culpa de ninguno de los dos pilotos, fue culpa del equipo, pero son cosas que pasan en las carreras y que ese piloto tiene que aprender a sobrellevar y seguir adelante.
Es mala suerte, simplemente lo que tuvo Lando Norris. Claro, no, y también no tiene que aprender a manejar tampoco. eso. O sea, son cosas que pasan y que tiene que aprender a sobrellevar. Hay gente que ha perdido carreras por eso y ni modo. O sea, no le vas a pedir a todos los que están adelante de, ay, por favor. Déjenme pasar, yo estaba ahí. Claro, entonces, pero, o sea, entiendo ese punto, digamos, de, ok, Oscar Piastri, no es mi culpa, pero lo voy a hacer, ¿por qué? Porque le debo el favor, por así decirlo. Pero tampoco, o sea, pero también entiendo a Lando Norris de que no fue mi culpa, yo venía haciéndolo bien, entonces es muy difícil, o sea, es muy difícil y sobre todo es aún más difícil en este punto en el que se encuentran ambos corredores. Y algo que hay que destacar también es lo que te iba mencionando antes y que lo mencionaste ahorita. Ambos están yendo con la idea de conseguir su primer campeonato de pilotos, o sea, volverse campeones mundiales de Fórmula 1. Lando Norris, Oscar Piastri, uno de los dos va a ser campeón mundial esta temporada 2025, pero parece que ninguno lo desea realmente, Cata. Porque antes teníamos lo que les decía que se resalta mucho de Verstappen. Antes había esta ambición, este deseo, esta lucha por lograr esto. Lo veíamos con Nico Rosberg en 2016 con Austria, maniobras que son realmente hasta cuestionables en cierto punto. Lo veíamos con el mismo Max Verstappen cuando le demostró a Lewis Hamilton en el mismo circuito de Monza en 2021 que él no estaba ahí para ser amigo de Hamilton o para cederle un punto a Hamilton, sino estaba ahí para hacer las maniobras que tenga que hacer, para hacer lo necesario para sacarle ese puntito de más, así no lo necesitara, y lo mismo para todo el campeonato. Claro. Y sin ir tan lejos, los anteriores campeonatos, cuando estaba Checo Pérez con Max Verstappen ya había ganado el campeonato y no necesitaba esos puntos. Ellos querían asegurar el segundo puesto de Checo Pérez y Max Verstappen dijo, no, yo no lo voy a dejar pasarme, que si quiere pasarme, que me pase él corriendo. O sea, es esa ambición de ya gané el campeonato, pero quiero más. O sea, Max Verstappen ganó el 2024 porque es el corredor que es, porque es Max Verstappen, y lo vimos con Checo Pérez de que ese auto no daba ni para adelante ni para atrás, pero Max Verstappen es el ser más ambicioso y el piloto más ambicioso que tiene esta parrilla este año y que lo ha tenido los años anteriores, y o sea, no vemos eso en Oscar Piastri y en Lando Norris. Le falta ser el villano de alguna manera. Claro, o sea, y ninguno de los dos quiere quedar como el malo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se le va a ir enfrente. Y ese es mucho el problema que tiene, creo que ahora la Fórmula 1, de que la gente está muy metida dentro de, o sea, el fandom, la gente, y le tienen mucho miedo tal vez a que los funden, los cancelen, no sé, pero alguien tiene que ser el malo, alguien tiene que ser el Max Verstappen dentro de McLaren. Y al final del día, el que se convierte en malo es el que va a terminar saliendo campeón. Pero bueno, lo que vimos al final fue una clase magistral de lo que pasó con Max Verstappen, que demuestra por qué es el 4 veces campeón del mundo, que demuestra que con una leve ventaja que tenga su monoplaza, él va a salir a ganar, mientras los McLaren estuvieron segundo y en tercer puesto en este Gran Premio de Monza. Pero algo que también vimos, Cata, y quiero comentarlo muy de pasada, muy rápido, es lo de Carlos Sainz, porque el Gran Premio pasado sucedió esto con Carlos Sainz y Liam Lawson, un incidente que terminó con una penalización para Sainz, pero vimos que ahora ya sabe él, ¿no?, cómo funciona este reglamento y salió contra un Haas y dijo, bueno, entonces yo voy a tomar la curva, voy a tomar esta ventaja de distancia de la punta con la curva con el vértice, se cierra, el Haas quedó en nada. Entonces este reglamento, Cata, que tanto lo criticamos, creo que nos demuestra que no tiene tanto sentido, ¿no? Porque ya tomás la punta en el vértice, pero de pronto el auto que está ahí entonces no tiene ninguna chance, tiene que frenar y se acaba la batalla. Pero pudo haber un accidente gravísimo ahí, donde ese monoplaza, no porque estés por adelante en el vértice, va a desaparecer. Es feo, es un muy mal reglamento, tendría que haber, la FIA tendría que reformularlo, no sé si reformularlo, pero dejarlo un poco más abierto y ver cada situación a detalle, porque el reglamento nunca va a ser igual a la situación en carrera, pero supo aprovecharse este fin de semana y la verdad es que tampoco no terminó dentro de los puntos, pero alguien que sí terminó dentro de los puntos y que, no sé, voy a valorar su esfuerzo es Alex Albon, que yo creo que no lo mencionamos mucho, pero hace nomás cosas con el auto que tiene. Alex Albon, que va y hace los puntos para su equipo y que muchas veces se tilda y se reduce todo lo que hace Albon a simplemente suerte, pero no, lo que hace Alex Albon, y nosotros lo hemos dicho cuando hacíamos el podio de Fórmula 1.5, siempre poníamos a Alex Albon por ahí, porque es un piloto que
tiene la capacidad, pero no tiene el auto. Y ahora que lo vemos que tiene un auto, digamos, relativamente bien, medio regular, hace los puntos. Entonces es un piloto que vale la pena resaltar completamente. Y alguien que me dio mucha pena este fin de semana, que clasificó muy bien, que yo creo que todos estaban muy esperanzados con él este fin de semana, era Fernando Alonso, que clasificó dentro del top 10, que le fue muy bien en la clasificación, pero que su tractor no aguantó. No aguantó un piano el monoplaza de Fernando Alonso. Topó un piano y ahí murió la suspensión y tuvo que abandonar la carrera. No, y como Nico Hülkenberg, que ni pudo largar por problemas mecánicos, pero Monza trajo cosas inesperadas, diría yo, pero yo creo que fue una carrera que dejó mucho que desear. Yo todavía no puedo creer que duraron tanto las llantas, más de 50 vueltas. Yo creo que es imposible. Yo creo que mal la degradación de los neumáticos trae sus cosas buenas. ¿Por qué? Porque tienen que hacer estrategias, entrar a boxes, tratan de alargarlos, suceden situaciones porque las alargan mucho, revientan llantas, o sea, eso es lo que trae cosas divertidas y la verdad es que fue medio aburrida, dejando mucho que desear esta carrera. La siguiente carrera va a ser en Azerbaiyán, en el circuito de Bakú, un circuito que, bueno, otros pilotos como Checo Pérez destacaban mucho en esto, pero ahora vamos a ver qué sucede, vamos a ver quién toma la punta desde la clasificación. Y amigos Acelerando, si ustedes quieren saber todo lo que pasa en el mundo de Fórmula 1, si ustedes quieren saber al momento quién hace la pole en el circuito de Bakú, tienen que seguirnos en nuestras redes sociales como F1.acelerando para enterarse de todo lo que sucede en el mundo de Fórmula 1, para saber datos, porque este fin de semana lo tenemos libre, pero el siguiente volvemos con carrera y volvemos con toda la información de la Fórmula 1. Cata, nos vemos en el siguiente episodio. Buenas noches, Micaela. Buenas noches a todos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para vivir el momento a momento de lo que va a ser la clasificación y la carrera en Azerbaiyán. Amigos Acelerando, será hasta el próximo episodio. Buenas noches.